Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta, la lucha del pueblo de México por su soberanía y un desarrollo con equidad y justicia tiene como uno de los hechos más relevantes la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. La visión patriótica y de futuro del general Lázaro Cárdenas, a la par del amplio apoyo popular, hicieron posible una de las gestas de tales dimensiones y de tal trascendencia histórica. Nuestro país hizo valer el espíritu y la letra de la Constitución de 1917 y la gesta revolucionaria para enfrentar a los grandes intereses de las compañías petroleras inglesas y norteamericanas y a sus gobiernos, su política de chantaje y boicot a nuestro país y así recuperar la riqueza del petróleo para el desarrollo nacional. Fue una decisión nacionalista, antiimperialista, que hasta el día de hoy está plenamente grabada en la conciencia nacional. Ello nos motiva y nos inspira para ratificar nuestro compromiso de lucha en la defensa de nuestro petróleo, el gas y la electricidad, esto es, de nuestra soberanía económica y energética. Porfirio Díaz, en 1909, modificó las leyes para entregar la propiedad de los hidrocarburos a los particulares, tal como lo hace hoy Enrique Peña Nieto. Pero la Constitución de 1917 estableció en la fracción cuarta del 27 constitucional la recuperación de los depósitos petroleros para la nación. Fueron 20 años de tensiones, amenazas, presiones de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para evitar la aplicación de ese artículo y el rescate del país de su riqueza petrolera. El conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras de 1937 y el desacato de esas empresas a la resolución de la Suprema Corte a favor de los trabajadores sirvieron de catalizador para que el general Lázaro Cárdenas del Río tomara la decisión histórica de decretar la expropiación petrolera que ayer se conmemoró. La expropiación concitó de inmediato un enorme apoyo popular que llenó el Zócalo de la Ciudad de México el 23 de marzo de 1938. Miles de ciudadanas y ciudadanos hicieron aportes económicos y en especie para cubrir las indemnizaciones. Los trabajadores y técnicos hicieron frente al boicot de las grandes petroleras y sus gobiernos imperiales. En esa lógica, el 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos. Todo ello es parte de nuestra historia, es parte de nuestra herencia, de nuestro acicate para no claudicar y ratificar nuestra vocación para el rescate de nuestra soberanía nacional. A pesar de una política inconsistente y en muchos casos antinacional por parte de los distintos gobiernos en turno, en estos 76 años Pemex se consolidó como la columna vertebral del desarrollo nacional y en una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Pemex es la segunda petrolera mundial por el volumen de su producción, es la 11ª como empresa integrada. Las ventas de Pemex equivalen al 16% del Producto Interno Bruto, equivalen al 15% de las exportaciones nacionales y representa el 37% de los ingresos públicos anuales. La colindancia con Estados Unidos ha significado siempre un gran reto y un enorme problema para el país, en especial en el tema petrolero. Esto ha sumido al país a múltiples presiones externas por parte del gobierno norteamericano y de las grandes transnacionales. El 80% de las exportaciones de petróleo mexicano se van a ese país como si fuera el único mercado en el mundo, a pesar que Estados Unidos considera el petróleo mexicano como parte de su reserva estratégica. La corrupción institucionalizada
el modelo de gestión y el régimen fiscal de la empresa han deteriorado la productividad de Pemex, lo que ha servido de pretexto para impulsar desde hace varios sexenios las estrategias privatizadoras que hoy tienen como colofón la reforma constitucional y la aprobación de las leyes secundarias. Una errática política energética y una mala administración han provocado la caída de la producción nacional de crudo, que pasó de 3.4 millones de barriles diarios en el 2005 a 2.5 millones de barriles en el 2012. Las importaciones de petrolíferos, petroquímicos y de gas natural se han incrementado en un 86% de 2007 a 2011, al pasar de 15.800 a 29.400 millones de dólares en ese periodo, como consecuencia de la política de desmantelamiento de la petroquímica y el rezago de producción en las refinerías del país. En el caso particular de las gasolinas, la importación se ha incrementado 17% entre el 2000 y el 2013, al pasar de 90.600 barriles diarios a 358.700 barriles en ese periodo. Hoy se importa el 45% del consumo nacional de gasolinas. La imposición en el país de la globalización neoliberal desde inicios de los años 80 ha significado una apertura indiscriminada de nuestra economía en detrimento de la producción nacional y la concentración de la riqueza mediante privatizaciones. Pemex no ha estado exenta de tales presiones por parte de los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos. La reacción de los gobiernos panistas y priistas ha sido el sometimiento, avanzar en la privatización de la empresa y en la entrega de la renta petrolera a las transnacionales. Esa ha sido la conducta de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto. Zedillo dejó en prenda nuestro petróleo para garantizarle al gobierno mexicano el préstamo de 50,000 millones de dólares para hacer frente a la crisis del 95. Firmó cartas de intención para privatizar el sector energético, para introducir el esquema de pidiregas. Fox y Calderón impulsaron los contratos de riesgo y los contratos incentivados. La contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto permite la privatización de las actividades de exploración y explotación de crudo, poniendo en riesgo la renta petrolera, y en las actividades de industrialización de crudo y gas, así como el transporte de hidrocarburos, permite la privatización de activos y actividades que antes eran reservadas para el Estado. Una parte muy importante de la renta petrolera pasará a manos privadas y pondrá en riesgo el 40% de la recaudación que proviene de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. El Ejecutivo podrá hacer esta transferencia mediante contratos de utilidad compartida o producción compartida o licencias o combinación de estas. No existe ninguna limitación de porcentajes de utilidad o de producción a compartir, ni el cobro mínimo en el caso de las licencias. Lo más grave es que ni siquiera se excluyen los yacimientos convencionales en los que Pemex domina la tecnología, que tienen una altísima rentabilidad y muy bajo riesgo, y es donde tenemos las reservas probadas, y de esos yacimientos proviene el 100% de la renta petrolera. Todas las actividades y activos de Pemex en las áreas de refinación, petroquímica básica, ductos, quedan abiertos a la privatización. En obvio de tiempo diré solamente: estamos ante una regresión de gran calado, de una regresión histórica de corte conservador y privatizador. Es la liquidación de uno de los principales legados del proceso revolucionario de 1910 y de la Constitución de 1917. Es la negación total de la expropiación petrolera y de la herencia cardenista. Pasamos de la expropiación a la entrega del petróleo a las transnacionales. Es inaudito que mientras Estados Unidos, por ley, tiene prohibido exportar petróleo por su seguridad energética, México se apreste a entregar los recursos no renovables más valiosos. La contrarreforma de Enrique Peña Nieto es, en síntesis,
la ruta al despeñadero del país. Es entreguista y es privatizadora. Es un gran atraco a la nación y una traición a la patria y a nuestra historia. A nosotros nos inspira el general Lázaro Cárdenas, nos guía la visión y el anhelo de un México distinto a los dogmas neoliberales, al conservadurismo, al entreguismo y a la corrupción. El petróleo, el gas, la electricidad deben de ser el sustento y la palanca del desarrollo nacional, con soberanía, con progreso, con equidad y con justicia. El PRD ha hecho sendas propuestas que hoy día no las comentaré, pero con nuestra decisión de acabar con la corrupción, de terminar con el charrismo sindical y la antidemocracia y toda una serie de propuestas progresistas con una estrategia clara y soberana, dejar de importar gasolinas y gas natural y consolidar la soberanía energética de México. Nosotros por eso vamos a ir a fondo en el impulso de la consulta popular para revertir la reforma energética. Vamos en una ruta de que las mexicanas, porque las mexicanas y mexicanos en su mayoría rechazamos la privatización y la extranjerización de nuestro petróleo, ni con la entrega de la renta petrolera a las transnacionales. Hoy, con una visión congruente y soberana, de fe en el futuro, con una visión unitaria, sin sectarismos, nosotros tenemos la plena convicción personal y la confianza del pueblo de México para ver hacia adelante. Tenemos la razón, nuestra lucha es justa y legítima y por eso somos optimistas y vamos a ser capaces de echar abajo esta contrarreforma mediante la consulta popular. Vamos en la defensa del petróleo, que es al mismo tiempo la defensa de nuestra nación. Que viva la expropiación petrolera, que viva Lázaro Cárdenas del Río, que viva la soberanía nacional y que viva México y el pueblo de México, no sus entreguistas.